Ok. Entonces, hoy día les invito a nuestro taller del mes de julio, donde vamos a hablar de un tema muy relevante para nuestro mundo interior, para las constelaciones familiares, para las relaciones en general, que habla del tema de apego, ¿ya? Hoy día yo les voy a hablar un poco qué es el apego, cuando estamos hablando de un apego sano o cuando estamos hablando de un apego que no es sano. Y vamos a hacer 2 ejercicios o 3 segundos, alcance el tiempo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a partir preguntándoles, chicas, me gustaría que ustedes me hablaran qué entienden ustedes por la palabra apego, qué nociones brevemente tengan, qué entienden por apego. A ver, qué entienden por apego y desapego. A ver, la que quiera me levanta la mano y me hace un breve compartir al respecto. Ya, ¿quién quiere decirme algo al respecto? Las escucho. ¿Qué es el apego? A ver cómo lo entienden. Es una palabra bastante usada, bastante conocida. Ay, Cecilia, ya apareciste. Sí. Ya. Bueno, qué bueno, viste, ahora te apareciste, ya. Yo creo que la cámara de tu computadora estaba teniendo problemas, ya. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿quién quiere opinar algo, decirme algo de su experiencia sobre el apego? Y como ustedes saben, a mí más que una idea teórica, me interesa que ustedes me cuenten a nivel como emocional, experiencial, qué saben del apego y cómo sienten ustedes que viven el apego. Si ustedes se consideran una persona apegada o son más desapegadas, ¿no? Porque estamos hablando de nuestro tipo de cercanía, vamos a ponerlo en términos sencillos, ¿no? Vamos a partir el taller definiendo, y luego lo voy a contar con más propiedad, de que el apego es nuestra forma de vincularnos, es un aprendizaje que tenemos en la primera infancia, y luego eso se traslada a la relación adulta, y luego eso se traslada a los vínculos más significativos, llámese pareja, hijos, familia nuclear. Y tiene que ver con cómo yo me relaciono, ¿no? Es decir, hay personas más apegadas que tienden más a la cercanía emocional, al aglutinamiento, ¿verdad? Que hay familias que son más aglutinadas, que están más pegoteadas, donde la cercanía emocional es más grande, y hay personas que vienen de familias desligadas, donde el vínculo emocional es más distante, en vez de tender a la cercanía o la fusión, tienden a la autonomía, que es la otra polaridad, y efectivamente la distancia emocional con un otro es más grande, ¿ya? Entonces luego yo les voy a explicar un poco cómo se origina eso, qué implicaciones tiene para nuestra vida, y después vamos a hacer, como siempre, algunos ejercicios donde ustedes van a poder percibir cómo es para ustedes, es decir, cómo están viviendo los apegos, el apego. Bueno, entonces en términos de eso, ¿cómo se sienten ustedes? Si son más apegadas o más desapegadas, o si vienen de familias más apegadas o más desapegadas. Esto es un gran tema, así que si pueden, la que quiera me lo pueda comentar en forma breve. Yo voy a decir algo. Ya, dale, Mónica. Yo creo que también eso influye cuando uno, por ejemplo, yo toda mi vida me sentí muy apegada a mis papás y muy dependiente de ellos, emocional y físicamente, porque era muy regalona de ellos. Pero después, a medida que uno va creciendo, también ese apego que uno cree que es súper sano, se va dando cuenta que limita demasiado y que en vez de ayudarte, a mí yo empecé a sentir que como que me castraban. En el sentido, por ejemplo, a mi mamá siempre le han gustado mucho los árboles. Y ella tenía siempre los árboles. Árboles, ya. Sí, y mi mamá siempre ha tenido su casa muy bonita, llena de árboles y plantas, y ella siempre los cortaba. Y yo siempre los miraba y yo decía a mi mamá, ¿por qué los cortará tanto? ¿Por qué no los deja crecer? Y yo me empecé a sentir igual que los árboles, como que ella los cuidaba, en serio, los cuidaba, pero no,
les daba una forma muy bonita, que tenían que verse perfecto, pero que no los tocaba, nada más. Ella ponía siempre un límite. Y yo me empecé a sentir igual que ellos, como que mi mamá me cuidaba tanto, pero no me dejaba expanderme. Yo Claro, decía, claro, eso es un buen punto, lo vamos a eh, conversar hoy día justamente, ¿no? Vamos tengo a tanto que conversar que, entregar. claro, Lo otro que mi mamá siempre hacía y que también me limitaba era que me abría los ojos cuando yo iba a hablar algo, mi mamá me abría los ojos y yo quedaba, ay, y yo tenía tanto que decir y mi mamá me abría los ojos y yo quedaba muda. Entonces eso también empecé a sentir que esos apegos que como que uno era la niña bien portada y todo, me dañaban y me limitaron mucho. También lo empecé a sentir con mis hijos. Y después cuando sentí y hice un trabajo personal de cortar el cordón umbilical, fue un dolor de parto, pero a la vez liberador y darme cuenta que yo no quería ser igual que mi mamá, yo quería amarlos, pero en la libertad. Y eso me ha hecho trabajar con mi pareja, con mi marido actualmente, con mis hijos y yo misma, aprender a amar sin tantos apegos ni tantos miedos. Y lo que más me ha pegado también a esto son los miedos, las limitaciones. Esos son apegos que a mí me han como que limitado claro. demasiado y soltar eso me ha costado un montón. Lo vamos a hablar hoy día en un ratito más. Mónica, claro, el apego excesivo nos lleva a la codependencia y a los Mm, vínculos adictivos. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Muchas gracias por tu ya, compartir. de nada, gracias a Hola usted. Lucy, Hola, bienvenida, qué bueno que Di- estás acá. sí, disculpen, Unas disculpen. alumnas actuales y una alumna antigua. Mm. Pude llegar al fin. Qué Bueno, bueno. bueno, bienvenida. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el apego? Si Yo, siente que... Ya, cuéntame, Cecilia. em, el apego, yo lo he tratado de trabajar harto porque me di cuenta que, tal como contaron, también tenía apego y me di cuenta que el exceso de apego también hacía daño. Entonces, creo que también hay un libro que habla... el libro de los milagros, El curso también habla, Milagro. el curso de milagro también habla, alguna vez me lo leí, también hablaba de los apegos. Entonces, en algún minuto yo sentí una crisis con mis hijos cuando ellos estaban empezando su adolescencia, que no querían saber nada de mí. Entonces ahí yo empecé a trabajar el apego, porque en el fondo me di cuenta que yo además tenía ese apego, iba hacia mis hijos, iba con un control. Entonces tuve que cortar ese control porque a mí me hacía daño, a los chicos le hacía daño y tuve que dejarme. O sea, yo no recuerdo tanto qué cosas hice para soltar ese apego, pero fue tanto así que el Said, que es mi hijo del medio, se fue a Australia ya a un mes de cumplir un año. Wow, Así mira, que, cómo ha pasado el tiempo. yo no lo he sentido como algo duro. Lo he sentido, siento que está cerca mío, no necesito controlarlo, necesito solo confiar. Eso. Qué bonito trabajo, Cecilia, ¿viste? Ahora estás viendo el fruto digamos, de tu esfuerzo. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso, porque claro, el apego moderado, el apego amoroso, que respeta la libertad del otro, da grandes frutos, ¿no? Yo les quiero contar algo bonito que me pasó hoy día con una paciente. Obviamente lo voy a contar en forma anónima, pero creo que ayuda al tema. Tengo una paciente que vino hace como 2 años pidiendo ayuda porque ella era muy ansiosa con los hijos, ¿ya? Y ella tenía 2 hijos que ya estaban grandecitos, pero habían tenido como enfermedades en su infancia, entonces ella siempre estaba como aprensiva, sintiendo que algo malo le iba a pasar, y ella escuchaba una ambulancia y siempre tenía como pensamientos de angustia. Bueno, yo le hice MDR, hicimos contracciones y un montón de cosas. Bueno, entonces yo a la hija, yo estoy trabajando ahora con el hijo, pero yo a la hija la terapié
y ella estaba con vínculos no muy sanos, con dependientes, qué sé yo. Y bueno, entonces ella, después de harto trabajo, al principio ella, porque esta chica era bien buena para salir, entonces esta mamá, mi paciente, la miraba con el GPS cuando salía a carretear y la guiaba y la seguía, porque estaba muy angustiada. Bueno, pasó un tiempo largo, es decir, no sé si era tan largo, pasó 2 meses y ya pudo no tener GPS con ella. Estamos hablando tipo de vínculos ansiosos. Y les quería contar que fue tan bonito el trabajo que luego esta hija se fue a vivir a España el año pasado. Creo que ya cumplió más de un año y medio, por si, bueno, que pasa tan rápido el tiempo. Entonces, bueno, se fue a vivir a España y ella pudo soltar a la hija y pudo estar sin control, igual que tú. Soltó a la hija está bien en España, se puso de novia, la hija se fue ahí con el novio, todo un montón de cosas, gracias a que ella pudo soltarla, porque si no, no hubiera pasado nada de eso, ¿no? Y entonces ella ahora está, digamos, ahora en Chile puede tolerar que la hija vive en otro país, estar tranquila, ya antes, ni siquiera en la misma ciudad ya estaba tranquila, ¿no? Estaba hablando de estas mamás que no dormía porque la hija no llegaba, así una mamá con un trastorno, estaba muy ansiosa y después del trabajo con el MDR sanó bastante. Y les quería contar súper bonito, porque ayer me dice, mira, mi hija se casa, y me mandó a su hija con el anillo de compromiso. Bueno, les quiero contar porque estoy chocha. Yo terapié a ella, la hija, el hijo, entonces soy parte como de esa historia, entonces les quería contar. Cada vez que tengo una historia bonita me gusta compartirla, así que bueno, justo ayer me contó que a su hija la habían pegado matrimonio y la hija, bueno, se va a quedar ahí. Entonces les quiero contar que eso también fue un trabajo hermoso de apego, que trabajamos con la mamá y con la hija, porque si la mamá no hubiera hecho este trabajo, la hija probablemente no estaría ahora viendo lo que está. Bueno, muy hermoso. Bueno, ¿algo más quieren comentar antes que yo les cuente un poco más del apego? Voy a hacer alguna mezcla entre la psicología y las constelaciones, por supuesto. Es un tema súper apasionante. Bueno, entonces nos largamos entonces, ¿no? Con la teoría, vale, bueno. Ya, entonces les quiero contar brevemente, porque ustedes saben que en estos talleres es más, me importa más la experiencia, pero también me gusta poner un poquito un contexto teórico. Vamos a definir el apego como la capacidad de los seres de apegarse a una figura de protección para sobrevivir. El apego es una necesidad instintiva, evolutiva, ¿no? Que tienen los primates y los tienen los mamíferos para sobrevivir. Esto es como un imprinting. ¿Has visto los patitos siguiendo a su mamá? ¿Han visto a los bebecitos? Claro, al principio todos los mamíferos tienen que seguir a la figura de apego, así que al principio el apego es algo totalmente instintivo. Hay un apego físico, emocional, y luego ya cognitivo y espiritual, donde el individuo se va desarrollando. Y en los mamíferos hay distintos niveles de apego. Por ejemplo, los bebés, ustedes saben que se desarrollan 9 meses dentro del vientre materno y 9 meses más tienen que desarrollarse porque si no los bebés no sobreviven. Están muchos años dependiendo mucho de una figura de protección. Entonces, si esta figura de protección falla, el niño no sobrevive, la niña no sobrevive, muere. Entonces, cuando la madre se aleja del bebé, se genera una angustia de muerte, como dicen los teóricos, como Bowlby, Melanie Klein y todos los teóricos que hablan del apego. Bueno, hay mucha teoría que habla de esto, no es el momento de hablar tanto, pero vamos a hablar solamente de los estilos de apego genéricos. El primero en descubrir esto fue Bowlby, ¿no? El que hizo este experimento donde estaban estos bebés, donde entraba la mamá y salía y veían cómo iban reaccionando estos bebés frente a la entrada y salida de la madre, porque de los 0 a los 2 años el bebé está en un estado de fusión absoluta con la madre, donde está en una fusión psíquica, que se dice yo, no yo, por lo tanto de los 0 a los 2 años el bebé necesita una fusión con la madre. Y luego a los 3 años recién cuando empieza la conducta exploratoria viene un tercero que puede ser el padre, una abuela, una nana, alguien, donde se rompe esa díada y comienza esta tríada donde el niño puede salir al mundo. Entonces, dependiendo en qué etapa del desarrollo se produce algún trauma, algún trastorno del vínculo, o como llama ya Hellinger, un vínculo interrumpido hacia la madre o hacia la figura de apego, el niño queda dañado en su apego, ¿no? Entonces, lo que se dice es que
cuando un niño tiene su necesidad básica satisfecha y cuando él requiere algo, la mamá siempre va a estar disponible o la mayoría de las veces disponible, el niño establece un apego seguro, ¿no? Y esto se ve en la primera infancia de los 0 a 7 años, donde la mayoría de las veces el niño tiene hambre o necesita un abrazo, necesita protección, lo que sea, y la mamá es capaz de proporcionárselo. Cuando este vínculo, esta necesidad del niño es satisfecha, algunas veces sí, algunas veces no, el niño va a desarrollar lo que se llama apego ansioso ambivalente, donde el niño no va a estar seguro si la madre está o no está, por lo tanto siempre está expectante, está ansioso, y eso es la mayoría de los seres humanos, que ustedes se han dado cuenta que eso se traslada a los vínculos de pareja en la edad adulta, donde uno todo el rato está regulando la sensación de apego en una primera instancia, de cuánto el otro me necesita, de cuánto yo me puedo aproximar, de cuánto el otro me va a buscar, todas esas cosas que ocurren en las parejas, ¿no? Tiene que ver con el vínculo de apego ansioso, que es el vínculo más típico. Yo diría que la mayoría de la población tiene vínculo ansioso, ¿no? Porque en general pocos han tenido yo diría la fortuna de tener una madre o alguien muy dedicado, ¿no? Y luego cuando el apego, cuando la figura de protección se hace más inesperada, más ambivalente, la figura se hace más distante, menos controlable, se produce un vínculo que se llama vínculo evitativo, y si es más grave, un vínculo desorganizado, que eso da origen a los trastornos de personalidad, la patología, la adicción, etc. ¿Ya? Entonces, estos vínculos que aprendimos en la primera infancia se extrapolan a la edad adulta. Entonces, estos vínculos, por supuesto, se pueden sanar en psicoterapia, obviamente se sanan y muchas veces son el mayor motivo de consulta. Y sobre todo en el término de la pareja, las parejas consultan por eso, las personas consultan porque les cuesta ser pareja, cuando tienen miedo a la intimidad, cuando han sido dañados, que tienen una barrera que hacen que el otro no se pueda acercar porque tienen mucho miedo a ser dañado en su intimidad, o no saben vincularse. Todas esas cosas son motivo de consulta típico, ¿no? de terapia. Entonces, yo le diría que lo que pasa en la primera infancia, sobre todo de 0 a 3 años, es lo más severo y lo que es más traumático a la larga para proyectar el vínculo adulto. Por ejemplo, cuando viene una persona a preguntarme, yo pregunto mucho cómo fue la gestación, cómo fue el embarazo de la madre, y sobre todo pregunta mucho sobre cómo fue el parto y si hubo incubadora, ¿no? Porque ustedes me imagino que han escuchado que los bebés que han salido de la fusión con la madre directo a una incubadora es un shock muy profundo, y muchas personas que tienen vínculo evitativo en la adultez vienen de experiencias traumáticas en su infancia, ¿no? Fíjense que yo ahora me viene una experiencia de unas pacientes también que conozco hace rato, donde eran mellizas, ¿no? Y donde una melliza salió muy débil y tuvo que estar en la incubadora. Pero les cuento esta experiencia porque muchas veces las cosas son distintas a lo que nosotros podemos pensar, ¿no? En este caso particular, cuando alguien está en una incubadora y antiguamente no habían permisos para estar y la mamá tenía tantos problemas para estar, este bebé se siente como súper abandonado y ahí puede venir un trastorno del apego. Pero en este caso en particular eran 2 bebés, ¿no? Y la bebé que estaba era melliza, y la bebé que estaba en la incubadora recibió mucha atención porque estaba más delicada, y la otra recibió mucho menos atención. Y la mamá le transmitió a la otra que esta estaba más grave, ¿no? La primera. Entonces, es muy interesante cómo uno va incorporando la historia en su cerebro, porque fíjese que en este caso, la que recibió mucho más apoyo, en este minuto está casada con hijos, de una vida más donde el apego está más normal, y la otra le costaba mucho a las parejas, la que tuvo que estar como retirada, porque la mamá estaba pendiente de la otra, ¿no? Entonces les cuento que también hay que tener cuidado, que no solamente una incubadora va a traer un trastorno de apego, sino también que cómo es la experiencia de esa hija o ese hijo particularmente con su madre. Bueno,
Bueno, entonces, mientras el trastorno, el trauma ocurra más temprano, va a ser más gravitante en la vida, en el tipo de apego adulto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros esperamos es que una persona trascienda el apego, pase por la adolescencia, después se transforme en un adulto y logre un nivel de autonomía emocional y físico, y pueda salir al mundo. Entonces vamos a decir que el apego es una característica de la infancia. Entonces cuando estamos en la vida adulta tenemos, yo diría, un apego moderado, un nivel de apego que uno administra, y vamos a llamar una relación de cercanía emocional. Ya no vamos a llamar un apego, porque el apego es algo infantil. Cuando hablamos de apego estamos hablando de necesidad, estamos hablando de codependencia. Cuando tenemos un apego no resuelto, en la vida adulta se puede traducir en trastorno alimenticio, tabaquismo, adicciones a sustancias, codependencia a relaciones, adicciones a la pantalla, al trabajo, incluso al sexo, a cualquier cosa. ¿Ya? Es decir, vamos a esperar que en la vida adulta no tengamos apego, tengamos un vínculo sano donde podamos acercarnos, despedirnos y acercarnos con naturalidad. Siempre estamos hablando de apego, estamos hablando de una carencia, porque el apego es estar necesitado de algo, ¿no? Entonces, vamos a decir que voy a hablar como de un continuo, ¿no? Donde vamos a hablar donde el apego, vamos a tener un continuo de la extrema dependencia del infante, de la fusión madre-hijo, y vamos evolucionando, ¿verdad? Evolucionando, vamos saliendo de la vida de la casa, nos vamos a ir al colegio, ¿verdad? Y vamos a salir al mundo poco a poco, nos vamos relacionando con otros, bla, bla. Entonces, vamos caminando desde la extrema fusión con la madre y la familia de origen hacia la independencia, ¿ya? Entonces, en un tránsito normal del apego a la autonomía, las personas después van a poder tener una figura de apego en la vida adulta y van a poder vivir solos o vivir acompañados y gestionar sus necesidades. Pero vamos a decir que si alguien tuvo algún trauma o un vínculo interrumpido en ese minuto del desarrollo, luego no va a poder hacer el movimiento exploratorio, como por ejemplo irse a otro país, vincularse con una pareja. Entonces la persona que está si uno está en el extremo de autonomía, yo voy a poder explorar el mundo y voy a poder trabajar y voy a poder tener una casa, un departamento, lo que fuera, un trabajo, pero no voy a poder vincularme. Entonces muchas personas en la edad adulta vienen diciendo yo no logro tener pareja porque no logro vincularme, ¿no? No logro confiar, no logro entregarme un vínculo. Ese es el extremo de la autonomía extrema, y tampoco eso es sano, al extremo de la codependencia, donde uno está en una relación con un otro, con una extrema dependencia, y cuando el otro se va de viaje, cuando el otro amenaza el vínculo, la persona tiene una ansiedad terrible. Y usted, me imagino que se han dado cuenta que en la vida adulta hay personas, yo conozco varias personas que nunca han estado solas, que terminan la adolescencia, tienen un pololo, otro pololo, otro pololo, otro pololo, un marido, otro marido, y no sé si a usted le ha pasado a conocer gente que yo digo, uy, me sorprende, ¿no? Porque nunca han estado solos en la vida, ¿no? Entonces, si bien es cierto, está bien estar en vínculos, porque los vínculos crecemos, ¿no? Nos proyectamos en el otro y crecemos en un vínculo. También a mí me parece que una de las tareas de la adultez es poder abrazarnos a nosotros mismos, tener intimidad con nosotros mismos antes de tener intimidad con un otro. Y yo siento que para tener un apego seguro, uno necesita poder abrazar la soledad consigo mismo, para que uno realmente pueda tener un vínculo con otro. ¿Ya? Pero hay personas que no lo viven, hay personas que están todo el rato en una relación de dependencia. Pero en algún minuto esas personas van a tener que aprender a vivir eso, ¿no? También se ve muchas veces personas que nunca han estado solas, que ya en la vejez están muy necesitando, ¿no? De ayuda, y otros que son más autovalentes. Porque eso también habla de cómo envejecemos
que tan autónomos seamos, también habla del tipo de relaciones que hicimos con el entorno, ¿no? También hay gente de tercera edad que son así como viejas choras, viejos choros, que así súper autovalentes y no quieren que nadie los ayude, y eso ya se pasaron al extremo. Esos son las personas de tercera o cuarta edad que son así como, no, mi mamá no quiere irse de la casa, no se podemos llevar a ninguna residencia. Y claro, ahí se hace un poco complicado la vida para los hijos porque están todos preocupados, no saben qué hacer, tienen que ponerle atención domiciliaria, etcétera. Bueno, claro, pues hay gente que hasta el final quiere mandar y quiere tener la autonomía en su territorio, ¿no? Porque ustedes saben que las personas que han tenido mucha autonomía, claramente como que igual que somos niños, después volvemos a la vejez, como que terminamos la curva, volvemos a tener dependencia en muchos sentidos, ¿no? Emocional, física, y volvemos a necesitar de otros, ¿no? Entonces, para cerrar este punto, es interesante que yo creo que nosotros venimos a la vida a conquistar ambos territorios. Tenemos que aprender de la autonomía, de ser autosuficiente, y también tenemos que aprender de la relación. Porque yo creo que ambos aprendizajes son importantes. Tengo que aprender a vincularme con un otro, porque si no sé involucrarme con un otro, tampoco estoy en un vínculo sano. Y también tengo que aprender a poder tener autosuficiencia emocional, no necesitar ser rescatado en cada crisis, no tener que sentir que necesito necesariamente vivir con un otro por necesidad, porque ahí las elecciones son muy poco sanas. La elección de pareja sana solo se da cuando uno sabe que puede estar consigo mismo en tranquilidad y paz, y uno puede elegir a un otro por compartir el camino, por disfrutar, no porque uno necesita. Porque hay muchas personas que viven vínculos de codependencia, que son vínculos que no son realmente de amor. Son vínculos de necesidad. Y ese vínculo de necesidad también se puede traspasar a los hijos. Es decir, uno, por ejemplo, se separa del marido y uno está con sensación de carencia, y a lo mejor uno va a trasladar ese apego a un hijo, que el hijo, por ejemplo, yo lo he visto, no se puede ir de la casa, no puede tener polola, si tiene polola se siente culpable. Y bueno, yo he visto muchos hombres y mujeres trayéndome a sus madres a sesión justamente para que le den permiso para vivir su vida adulta. Es muy típico eso. Como soy terapeuta familiar, me toca mucho que los padres, en este caso una madre que quedó sola, le permita al hijo irse de la casa. Porque aunque le dice verbalmente, no, ándate nomás, no, verbalmente le dice, no, pero bueno, pero va a estar tan sola, y el hijo se siente súper culpable, dice, ¿no? ¿Cómo dejar a mi mamá? Sí, lo más bonito que quiero compartirles de este tema es que he visto muchos milagros. La terapia realmente sana, y las personas que quieren sanarse se sanan. Así que yo les quiero contar que he visto muchos milagros, y me encanta poder decir que hay personas que han llegado a mi vida con vínculos súper traumatizados, y que han podido hacer una vida bonita después. Todo depende cuánto uno quiera sanarse, cuánto uno está disponible para mirarse, cuánto uno quiera dedicarse al mundo interior y al trabajo interior, que es súper importante. He visto personas de la parte de la excesiva autonomía emparejarse, y personas que nunca podían estar solas y que pueden abrazar su soledad. Entonces es como cambiar a la otra polaridad, ¿no? Si yo estoy en una polaridad, necesito vivir la otra, porque si yo estoy todo el rato en esta polaridad con miedo a vivir la otra, la vida me va a traer la otra polaridad, porque yo necesito integrar ambas. Como toda la vida, no puedo estar en la extrema autonomía o en la extrema fusión, necesito estar en el punto medio. ¿Sí? Como les conté un caso de una mamá que no podía soltar a las hijas, ahora les voy a contar un caso muy hermoso que creo que se les conté a las alumnas, ¿no? Pero como hoy día acá tenemos ahí también exalumnas, les voy a contar brevemente que, bueno, a mí en los casos que las personas logran salir del lugar donde están, me ponen muy contenta. Y yo tenía también una paciente que nunca había pololeado, no sé si les contesto a las alumnas, creo, y
bueno, básicamente venía de una familia bien disfuncional, los papás se habían separado, la aconsejé con el papá, con la mamá. Ella también tenía como tendencia como al abuso de sustancias, alcohol más bien, así como carretear, ¿no? Como harto y qué sé yo, como Lola, ¿no? Y era como complicado para ella porque la mamá tenía un alcoholismo severo y la mamá venía de una bipolaridad y ella había, desde muy chica había visto a la mamá con, digamos, ebria y teniendo que tener internaciones como ya de salud mental. Entonces a ella le costó mucho y ella llegó a los 35, por ejemplo, sin haber pololeado. Imagínense, no sé si 35, capaz que fueran 30, pero bueno, por lo menos sí, yo creo que 30. No es que le puse mucho, pero era bastante grande donde no había tenido relación. Bueno, y ella en un minuto de la terapia me dice, no, si esto no funciona, ¿y para qué tengo que hablar a mi familia? Y tú me preguntas a mi familia, y yo no entiendo por qué. Tú vas a hacer una terapia conmigo, obviamente hice MDR, constelaciones, todo lo que ustedes saben, y en un minuto ella tuvo una crisis conmigo, no, es que estoy cansada de la terapia. Y después tuvo un mes fuera, hizo pataleta, después volvió a la terapia. Y cuando volvió, ella dijo, ya, bueno, ya, vamos a hacer la terapia, voy a creer en ti. Y justo cuando ella decidió como soltar, no renunciar, ella justo por una forma así increíble, así de una manera súper fortuita encontró a un chico y se pusieron a pololear por primera vez. Por primera vez ya había estado con alguien un mes, algo así, pero ella se puso a pololear. Y era muy interesante porque ella tenía un apego muy desligado y él era más ansioso. Entonces él se instalaba en su casa y ella me decía, ay, es que me agobia todo el día acá y yo no sé que se vaya, parece. Y yo decía, tranquila, trajemos esta... Ella le ponía ansiosa la extremada cercanía porque ella no estaba acostumbrada, porque venía del otro pueblo. Ya, tranquila, vamos a desensibilizar esto, sí, ok. Y me decía, que es normal, pero ¿cómo? Así son las parejas, están todos, y él quiere estar todo el día juntos, no me deja respirar. Me da risa porque eso se da en todos los vínculos de pareja, pero normalmente uno está en un polo y otro. Ella pudo tolerar la cercanía, le costó, pudo dejar que el otro llegara a su casa, a su espacio, a su apartamento, entendió que eso no era una invasión, sino era parte de un vínculo sano. Y bueno, el año pasado también me dijo, María José, me casé, me mandó una foto, se casó con él y logró salir del trauma del... Y en el fondo ella está en el trauma del otro lado, que ella estaba defendida total, así como que nadie entre. Y entonces, bueno, generalmente yo veo más el polo de la ansiedad, que le cuesta estar solo. Esto del polo de la soledad se ve menos, porque en general la gente tiende más como a buscar los vínculos, ¿no? Pero claro, si tú viste una mamá codependiente que tenía alcoholismo, que estaba con un trastorno psiquiátrico, claramente, es decir, claro, si uno no estuvo seguro en su propio hogar, ¿cómo voy a poder sentir que los vínculos son seguros si yo no sé lo que es un vínculo seguro? ¿Se fija? Bueno, lo que les quiero contar al final, para que podamos hacer el ejercicio, es que todas estas historias que les he contado han tenido salida, han tenido finales felices, porque las personas se han trabajado. Así que digo, cualquier cosa se puede trabajar. Un apego a la infancia, un trastorno, todo se puede trabajar. Lo importante es que uno quiera pasar por ahí y uno tenga la valentía, porque yo diría que todos los pacientes que han hecho su trabajo conmigo tienen que pasar un poco por lugares dolorosos. Y si uno no quiere mirar eso, uno no llega al otro lado, no. Hay que cruzar un poco la noche oscura es como un túnel que uno tiene que cruzar para llegar a la luz, pero hay que pasar por la parte oscura del túnel un rato. Y algunos no tienen ese coraje. Cecilia, ¿tú algo que ibas a decir? Sí, estaba pensando en los hijos adoptivos Ya. o en los padres adoptivos. ¿Cómo logran, si logran sanar eso, suplir ese apego durante el tiempo? ¿Cómo funciona ahí? Depende de los casos, porque hay padres adoptivos y hijos adoptivos muy distintos, ¿no? Uh-huh. Yo diría que en general la mayoría se trata. Yo diría que en general los hijos adoptivos son culposos o
son muy apegados a la madre, en este caso que la adoptó el padre, porque tienen esta deuda de, oye, en el fondo tú no me tomaste, tú no me, como que hubo otra mamá que me trajo al mundo y tú me diste sin ser yo tu hijo biológico, ¿no? Entonces ellos tienen generalmente una extrema, yo he visto los dos polos, ¿no? Hijos muy como dependientes y agradecidos que les cuesta mucho romper la fusión con sus padres adoptivos, porque es como que se sienten culposos de cómo voy a hacer mi vida si ustedes me dieron algo tan grande, yo como que sienten no merecedores. Yo he visto hijos así, y también he visto hijos que han venido muy traumatizados con hogares más disfuncionales cuando son adoptados más grandes, donde vienen así, súper así como agresivos y que se le hace la vida muy difícil a los padres. Están todo el rato probando el vínculo, probando el vínculo, probando el vínculo, probando, ¿tú me amas realmente? Entonces se ponen peleadores, pelean con los hermanos, pelean en el colegio. Están todo el rato como queriendo que los papás los devuelvan. Entonces son hijos bien complicados. Pero yo he visto distintos tipos de... no te puedo generalizar, sí, porque yo diría que cada historia es un mundo. Hay hijos también súper agradecidos. He visto hijos agradecidos que lo han tomado con madurez, hijos muy dependientes, hijos súper agresivos. Entonces, he visto muchos casos distintos. María José. Ay, perdón. No. ¿Qué me quieres decir? Después vamos donde la vi. Sí. Dime. Yo, ok. No, Cecilia, espérate, déjame que la Cecilia me pregunte lo que me... Es que tengo una historia de mi tía que tuvo una sola hija y cuando ella tenía 10 años adoptó a una segunda chica porque no pudo tener más bebés y a los 2 años adoptó una tercera niña y tiene ella, la conducta era muy controladora con la mayor. La mayor cuando pudo se casó y se fue a la China, literalmente. Vivió ahí como 15 años en la China y ahora recién hace un par de años volvió. Con la segunda chica, con la primera adoptada, ella vive en la casa, tuvo un bebé y cuidan a ese nieto junto con ella. Y la tercera chica adoptada se separó de la familia cuando ella ya se independizó, pero no quiso saber nunca más de ellos. Entonces tengo en el mismo caso las tres situaciones. ¿Ves? ¿Viste, Cecilia? Entonces, como decir que cada persona es un mundo. Sí. Claro, cada persona es un mundo. Ya, vamos con la Vivi y luego tú estabas antes y luego la Margarita. Ya, Vivi, ¿cuál era tu pregunta? Mira, mi pregunta es, porque hablamos de que el apego y estos tipos de apego se forman en la primera infancia. Desde el vientre materno, Vivi, desde ahí. Desde el vientre materno, eso pensaba. Sí. Y a mí me gustaría como que me dijeras como las características de la madre o la figura protectora, porque también puede ser reemplazada la madre. Claro, podemos hablar de una figura de apego, que no necesariamente la madre, puede ser la persona que está encargado, puede ser una tía, puede ser un abuelo, una abuela. La figura que genera el apego seguro. Sí. Estaba mirando así, qué difícil es, porque tiene que ser alguien que esté muy en calma, en paz, o sea, porque no se trata de que la madre esté presente o no esté presente, sino que cómo es su presencia. Estaba pensando en una sobrina mía que era ansiosa, y siempre presente, pero su ansiedad era como que la niña no deja de respirar, más o menos, que se ponga mucha ropa, que no se vaya a resfriar. Estaba pensando que la figura de apego debe tener una característica de adultez y de libertad y de no fácil de encontrar. Esta sobrina tuvo una mamá
con trastorno de apego también. Por lo tanto, la mamá ansiosa le transmitió el vínculo de ansiedad al hijo, ¿te fijas? Y yo te diría que las cosas, como tú sabes, son transgeneracionales. Uno hace lo mejor que puede. Pero si uno tuvo un trauma, uno perdió una hermana antes que uno naciera, si la mamá vivió una depresión, bueno, es lo que es, ¿no? Es la vida, ¿no? Y cada uno hace lo que puede. Entonces, la mamá que te toca es la mamá que te toca. Entonces, yo les voy a compartir un concepto que aprendí de cuando estaba en la facultad, que es un concepto de Winnicott, que fue uno de los primeros que habló mucho de la psicología infantil, ¿no? Y bueno, yo creo que a todos los alumnos de psicología nos dejó tranquilos cuando él habló del concepto de la madre suficientemente buena. A ver, eso me gusta. ¿Cómo? Ese concepto yo lo recordé cuando fui madre, entonces cuando yo necesitaba, porque todas las madres tienen algún nivel de culpa, ¿no? Entonces yo me recordaba que Winnicott había dicho que era la madre suficientemente buena, es la madre que no es perfecta, que por ahí frustra al hijo, que por ahí no está, que por ahí hace que el hijo entienda que esa madre es humana y normal, porque si uno estuviera siempre al servicio del otro, tampoco funcionaría bien, porque el otro después tiene que aprender a trasladar ese vínculo humano normal a una vida normal, y nadie puede ser un arquetipo. Si tú tienes una mamá también demasiado solícita, después vas a ir al mundo y lo vas a pasar pésimo en el colegio y con el grupo de padres, porque vas a chocar con los amigos, te van a pegar, te van a gritar, vas a tener que lidiar en el jardín con la profesora que tiene que lidiar con 20 caras al mismo tiempo, no te va a dar exclusividad, entonces lo va a pasar pésimo. Sí. Entonces, el niño tiene que tener un porcentaje de vínculo seguro y un porcentaje de frustración para crecer. Ese es el concepto. Qué bonito. Sí. Claro. Yo por ahí iba, pero eso significa que el apego es estable. El niño tiene que saber que hay alguien que lo ama incondicionalmente y que de alguna manera, aunque ese vínculo no esté disponible 100% del tiempo, 24/7, va a haber un momento que él va a poder tolerar la frustración de que ese vínculo no sea inmediato, y luego uno va a poder recurrir a ese vínculo. Ya, y cuando eso, la madre es suficientemente buena, ¿cuándo pasaría a la línea del apego inseguro? ¿Cómo es las características? Lo que pasa es que eso se produce, Vivi, en la primera infancia, eso se establece. Es decir, a ver, es como, porque esto nos daría para muchas horas de conversación, pero para ponerlo en simple, si el niño, voy a ponerlo así, de los 0 a los 2 años, que es la parte más delicada, porque el niño todavía no tiene una psique separada a la mamá, todavía no sabe que separar a la mamá, todavía es como una fusión hijo-madre, madre-hijo. Entonces, en psicología, el concepto se llama yo, no yo. El hijo no sabe dónde termina su brazo, dónde empieza el brazo de la mamá. No sabe si siente angustia, no sabe si la angustia es suya o de la mamá. Si la mamá está angustiada, el niño va a sentir que la angustia es de él, porque no sabe la diferencia. Es como una fusión, ¿no? Una persona, claro, un vínculo enmarañado, ¿no? Entonces, yo diría que en esa etapa, en la medida, si tú como madre tuviste una pérdida, tuviste un trauma, te separaste del marido, lo que fuera, en esa etapa es muy delicado porque el hijo está en un momento fusionado contigo. Entonces, en esa etapa, si la madre pudo, a pesar de las circunstancias vividas, administrar y ser alguien como seguro para el niño, un vínculo seguro, incondicional, el niño va a tener un vínculo seguro, como les conté hace un rato, que eso era el 20% de la población, por decir algo, no sé el porcentaje, pero poca gente vive eso. Y si la madre tiene problemas, ansiedad, tiene conflicto, entonces está y no está, el hijo va a construir para siempre un vínculo ansioso ambivalente, a menos que después se haga terapia, por ejemplo, ¿no? Y luego, si la madre no estuvo de plano, estuvo muy ausente, y el niño nunca puede predecir si la madre va a estar acudiendo a su necesidad, así el niño hace un vínculo evitativo, donde la madre, como está tan poco el vínculo, el niño cuando la madre regresa, el niño ya no quiere el vínculo con la madre y se pone como distante, como diciendo, mamá, ya no te necesito. Claro. Entonces esas personas que tienen vínculo evitativo, en la adultez se muestran como que no saben mostrar emociones, son personas que están disociadas,
que como que tienen una forma de aproximarse a los vínculos súper racional, y tienen una comunicación tan racional que tienen problemas en los vínculos. Casi, yo estoy ahora con varias personas, tengo mujeres y hombres que les pasa eso. Una mujer y un hombre, los dos, por distintos, están los dos con problemas de pareja, porque están tan disociados que es muy difícil tener una intimidad emocional, o tienen vínculos funcionales con su marido o mujeres, porque no tienen una comunicación emocional. Es como que se acuerdan que, bueno, esto también lo vamos a hablar cuando hablemos del análisis transaccional, Vivi, no me quiero extender con esto, pero cuando ustedes saben que hay un adulto hay un padre, adulto y niño viviendo dentro de nosotros, en nuestra psiquis, no tres partes de la estructura, ¿no? Nosotros en la clase lo hablamos, es como que nosotros estuviéramos siempre en el adulto y viviéramos en el adulto y en el padre, pero no tuviéramos acceso al niño que hay en nosotros. Entonces, hay mucha dificultad en los vínculos de intimidad. Entonces, cuando tengo vínculos con las parejas, tengo vínculos funcionales, y cuando también tengo vínculos con los hijos, también soy funcional, son vínculos más bien como de rigor, como formativos más que nutritivos, ¿no? Claro, puedo ser un padre donde el otro, bueno, crece seguro en términos de lo funcional, pero no de lo emocional. Bueno, Ya. ahí quedamos con ese tema porque esto da para mucho, y todavía en esta hora que nos queda yo quiero que hacemos este ejercicio. Es un tema muy, muy Oye, necesario. María José, yo esto lo resumo en una palabra, que es el amor incondicional. Cuando la cría, el crío siente que el amor de la figura que lo protege es incondicional, ahí hay estos espacios de carencia, de aprendizaje, pero sabe que la mamá o el papá van a estar siempre ahí. Claro. Pero mi pregunta es otra, tenía que ver en parte lo que mencionaste al principio sobre, a ver, un niño adoptado al segundo día de vida, por ejemplo, al segundo día de vida, vive esa experiencia de abandono así de fuerte a que si lo hubiera vivido en que lo adoptaron, ponte tú, cuando tiene ya 5 meses de vida. Abandono, ¿me entiendes la idea? Es un abandono, sí. Y tiene que pero al tiro, al segundo día de vida lo recogen, o sea, lo toman los papás del corazón, como se dicen, así lo llaman los padres adoptivos, ¿no? Claro, yo diría que ¿Cómo en general, esa experiencia? Claro, en general los padres quieren un niño más pequeño, porque el niño más pequeño uno puede moldearlo, por decirlo, más tempranamente, y hacer un apego, y de alguna manera, si el niño está recién saliendo del vientre de otra madre, es mucho más fácil que el niño tenga experiencias positivas de temprano y que genere vínculos de amor y no genere ese cortisol de ansiedad que tiene que ver con los que tienen vínculos de abandono, por ejemplo, dice una institución. Entonces, sí, obviamente, mientras antes el niño se ha adaptado mejor, porque la medida que el niño tenga hogares de acogida intermedio, donde tú sabes que una casa lo acoge, después se pasan a otra casa, es peor. Mientras más malos pasen, es peor. Primero que nada, porque el niño pasa por distintos vínculos, tiene que acercarse y separarse. Y lo otro es que, obviamente, en la medida que son más grandes, tienen más conciencia en su entorno. Pero igual hay una marca de abandono en esa guaguita. Sí, claro, sí, porque en el fondo la tomó otra, el bebé va a integrar en su red de memoria que en el vientre había una mamá y afuera había otra. Eso está grabado en su inconsciente. Eso es indeleble, no se puede quitar. Pero yo te diría que mientras antes se adaptaba mejor. Correcto, sí. Y además, si es desde el vientre materno, seguro que esa madre no estaba tan disponible o empezó a hacer el corte con tiempo antes para un bebé que va a dar en adopción. Es como natural. Incluso hacen trabajo con las mamás ahora para que es verdad que no marquen desde el vientre la diferenciación, digamos. Es bien bonito. Ahora se sabe mucho, se sabe que todo lo que experimenta la mamá lo experimenta el bebé.
Exacto. Sí. Y es bonito el acompañamiento que hacen con madres que van a dar en adopción, para que lo den con calidez, ¿te fijas? Claro. Es Bueno, todo un tema, oye. es todo un tema, ¿no? Muy grande. Hellinger llegó a decir que efectivamente la madre adoptiva le agradece a la madre biológica porque dado que ella no pudo estar, ella ahora es madre. Entonces Exacto. también, si lo miramos desde el punto de vista de Hellinger, que al principio estaba en contra, porque venía de la Iglesia Católica, muy estructurado alemán, pero luego él fue evolucionando, él fue entendiendo que también una madre que no puede criar un hijo por condición económica, por lo que sea, entrega a un bebé también es un acto de entrega y generosidad gigante. ¡Qué bonito! Gigante. Sí, claro, gigante, sí, gigante. Bueno, última pregunta, Mónica, vamos contigo para que hagamos los ejercicios. Ya, dale. Mi pregunta es, en definitiva, ¿hay algún niño o hay alguna relación entre mamá o hijo, o hija o hijo, que no tenga problemas de apego o de dolores? Sí, yo conozco algunas, sí. ¿Sí? Es decir, yo sí. A ver, yo te puedo decir que son las menos, pero yo conozco en mi vida personal y en mi vida profesional personas que tienen vínculo hermoso con los padres y que en general tienen un apego maravilloso y son relaciones felices donde han fluido y ha salido bien, pero generalmente vienen de padres que también lo vivieron y familia amorosa, aglutinada y que tienen como una expectativa obvia del amor, que es obvio, y obviamente encuentran pareja rápido y todo es fácil porque el amor es obvio, entonces se da fácil. Yo conozco vínculos así, yo doy fe que existen, ¿sí? Sí, yo doy fe que existen y doy fe también sí. pueden reparar. ¿Ah? Ya. Es que yo escuché una vez de un psicólogo, un psiquiatra que dijo que el que dijera, el que se atreviese a decir que yo no tengo ni una tranca con mi mamá ni mi papá, es el que tiene más trancas que cualquier otro. No, porque yo creo que es una generalización. Ya. A ver, ninguna madre es perfecta. Es decir, entendiendo que esos vínculos que yo estoy pensando igual tuvieron algún tipo de frustración con los papás. Porque en algún minuto la mamá no pudo estar, por último porque la mamá estaba de viaje, enferma, lo que fuera. Pero estoy hablando de que si tú me dices, si existen vínculos sanos con los padres y sus hijos, yo te digo que sí, que existen. Y yo los conozco. Es que vínculo sano también implica tener diferencias en control y de todo, pero resolverlos bien. Claro, exactamente. No hay madre ni padre perfecto ni hijo perfecto, obviamente, pues, no hay seres humanos, pero puede darse muy buenas relaciones entre padre y hijo en un contexto de que ocurren todas las cosas, pero se solucionan de muy buena manera. Esa es la exactamente. Yo diría que por ahí va el cuento. Sí, yo diría que los vínculos sanos son capaces, como dice la Margarita, de resolver los conflictos a tiempo y de una manera adaptativa. Exacto. Claro. Sí, yo creo que hay gente que tiene vínculos muy sanos con los padres. Igual pelearon, igual se enojaron, pero lo resolvieron. Es decir, no podemos hablar de vínculos así perfectos. Eso sí que estoy de acuerdo. Si el psicólogo habla de que los vínculos perfectos existen, yo ahí sí estoy de acuerdo. Pero si podemos decir que no existe el apego seguro, no estoy de acuerdo porque sí existe el apego seguro. Existe la biografía y existe la experiencia humana. Yo conozco personas que han tenido vínculos preciosos con sus padres y que en general han sido vínculos muy amorosos, de amor genuino. Bueno, además, en una misma familia, el hijo mayor puede haber tenido un vínculo sanísimo. De repente, en el tercer hijo pasa algo que a la madre la hace estar ausente, y ese vínculo del hijo que venga, lo hemos visto, no va a ser tan seguro. Va a tener un vínculo. El hijo mayor va a tener un vínculo, el cuarto a lo mejor no. Pues. Claro, yo diría que cada hijo tiene una familia diferente, nunca son iguales, dependiendo en qué minuto nacieron, en qué minuto fueron concebidos, si el papá tenía trabajo, si estaban en crisis matrimonial, que tengo idea, miles de cosas.
Es decir, la edad de los padres, la situación, sí. claro, Tú mira, hiciste un taller muy bonito que nos hiciste recorrer y mirar el momento en que fuimos concebidos. No me acuerdo cuál de todos era, pero fue muy lindo porque ahí tú hiciste una imaginería de ver cuál era la situación económica y de verdad que cada hijo sí. vive una familia, como dices tú, distinto. Entonces pueden haber 4 hermanos con vínculos totalmente Claro. distintos. Mire, yo les voy a contar un último caso, porque a medida que vamos hablando me voy acordando de los casos que hemos visto. Una paciente que vino hace tiempo a verme, que por el tema pareja, ella había terminado una relación bien tóxica, donde ella era muy celosa, muy insegura, y había terminado con un chico, ¿no? Y después había estado harto rato tratando de volver a emparejarse. Su motivo de consulta era que soy muy insegura a la hora de vincularme con las parejas. Y ella venía de una familia grande, donde eran como 6 hijos, pues todo, ella la última, y todos emparejados, todos felices, todos así con nietos, no sé qué, hijos, bla, 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 y ella me decía que se sentía siempre como la rara de la familia, ¿no? Porque la única que no lograba tener una relación así profunda, y que era muy insegura. Y era curioso, ¿no? Cuando ella llegó a verme, era curioso que todos lo lograron menos ella, y que efectivamente teniendo los mismos padres, y ella linda, tenía todos los atributos, y ella se encontraba como con los pasteles o con los hombres que no podían comprometerse, y que le eran fiel, que esto, que lo otro. Y cuando yo trabajé su historia, mire lo interesante, ¿eh? En este minuto, claro, cuando ella era muy pequeñita, no, espérate, no, cuando ella estaba en la guata, la mamá, eso fue, para que vean lo importante que es el tema del intrauterino. Cuando ella estaba en la guata, la mamá, la mamá perdió a su hermana, la mamá se le suicidó a la hermana, mire qué delicado. Oh, qué horror. Entonces, claro, ella entró en una angustia tremenda, en un duelo tremendo, y claro, ahí viene la ansiedad de esta chica. Hemos Ella se trabajado, vivió el duelo de la mamá. claro, ahora ya no está en terapia, ya está de alta, claro, le costó harto, ahora está en un vínculo de pareja, le ha costado mucho, porque tiene mucho tema con la ansiedad de separación. Cuando el otro se le aleja un poco y inmediatamente se antepone ansiosa, y luego, cuando el otro se aleja, ella empieza como a disociarse. Entonces justo ahora le tocó, bueno, la vida nos manda lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces le tocó estar en una relación a larga distancia por un tiempo, y ella lo vio muy mal, y en vez de ponerse ansiosa, ella se desinteresaba. Ella como que ya no le pasaba nada con el otro. Entonces es tan inconsciente el vínculo, la defensa evitativa es tan inconsciente, que en el fondo yo abandono al otro para que el otro no me abandone, pero no me doy cuenta, porque es muy inconsciente el mecanismo. El miedo a sufrir, pues. Prefiero yo cortar ese switch antes de volver a sufrir lo que ya tengo aprendido Claro, del pero lo más sufrimiento. complicado es que ella le pasaba a nivel físico, y ella no lo resonaba. Es decir, ella cuando está con él en la distancia, no, ya no me gusta, no sé qué me pasa, no me pasa nada con él, no quiero ni hablar con él. Ella se defendía así por una sensación, ella sentía que realmente el otro le dejaba de interesar. Increíble. Entonces, claro, es súper delicado, porque cuando uno está muy disociado, uno después no sabe si esto realmente es que no te gusta tanto el tipo, que de verdad tú estás como en trauma. Es muy difícil, hay una delgada línea ahí. Claro. Ya, chicas, vamos a hacer los ejercicios entonces. Bueno, ya. Vamos a hacer 3 papelitos, ya ustedes ya saben, ya van a poner un papelito, 1, 2, 3. Yo ya sé qué significa, y vamos a trabajar el tema del apego en ustedes, para que el universo y el campo cuántico les dé información, ¿ya? Y después ustedes simplemente van a decir van a dar una palabra para el 1, para el 2 y para el 3, ¿ya? Bueno. Ya saben. Vamos a ponerlo acá en el suelo. Yo voy a hacer la consigna, ustedes no saben, estamos trabajando de incógnito. Y bueno, para que ustedes lo pongan en el suelo.
María José, cuando lo pongamos los papelitos en el suelo, ¿los tenemos que poner boca abajo los números? Es que da lo mismo, porque en este caso usted no sabe lo que significa 1, 2, 3. Ah, sí, igual que Entonces, claro, ya. entonces como usted no Sí. sabe, y yo sí sé, Ya, yo les ok. voy a ustedes son como constelaciones encubiertas, se llaman estas, como ocultas, Ya, porque perfecto. le estoy dando una intención a cada número y usted no sabe lo que estoy midiendo. Entonces, simplemente lo bueno es que ustedes se dejan llevar, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a tener 1, 2 y 3, ¿ya? Y yo les voy a dar instrucciones bien concretas, porque yo sé que a algunos les cuesta más conectar con el cuerpo, ¿ya? Entonces vamos a tener 1, 2 y 3, ¿ya? 3 papelitos, los vamos a poner en el suelo, ¿ya? Ujú. Y lo que más me importa ahora es que conecten con el cuerpo, ¿ya? Sientan el cuerpo. Entonces, la sensación es, quiero que ustedes se pongan arriba de cada número y sientan si están, puede ser, por ejemplo, cómodo o incómodo, puede ser tranquilo o intranquilo, puede ser ganas de estar o ganas de escapar, puede ser que lo sientan emocionalmente, o puede ser que lo sientan físicamente, puede ser que haya un movimiento de querer irse, otro de querer quedarse o tirarse al suelo, lo que sea ustedes lo consignan, pero van a tener que resumir solo una palabra por número. El 1, tal palabra, el 2, tal, así, ¿ya? Esa palabra va a resumir lo que ustedes sienten. Menos es más, porque quiero que sean muy esenciales, ¿ya? Y la clave está en el